Pero hemos pedido esta comparecencia porque no quiso venir a este Parlamento. Se la pedimos ya en el mes de junio y desde ese momento hasta el día de hoy de nuevo, ha intentado escabullirse, ha intentado evitar tener que dar explicaciones. En aquel momento prefirió dar explicaciones a una periodista en Madrid de que se había ido a Galicia de boda de un alto cargo del Partido Popular, que se había ido con coche oficial, que cuando acabó la boda se fue a un festival y que, mientras tanto, las inundaciones afectaban a un buen número de municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel. Claro, volvió el lunes, cuando ya estaba toda la emergencia prácticamente acabada. Lo que sorprende es que después, pocos días después, cometa el mismo error. Cuando había ya una alerta lanzada, se va de vacaciones a Menorca y dice que va a volver el sábado por la tarde a Tarazona, donde le esperaba todo el mundo le esperaba en Tarazona. Pero no llegó, porque no llegó su vuelo. Claro, tendrá que explicar también qué vuelo. Si hubiera venido, se lo hubiera preguntado, porque había un vuelo directo desde Menorca a Zaragoza en la mañana del sábado que evidentemente no quiso o no se planteó ni cogerlo, y había plazas. Por eso me gustaría decirle al señor Azcón, de forma muy clara, que se deje de esconder, que ya vale, que trabaje por los aragoneses, que se preocupe por las cosas de comer de los aragoneses. Esto se resume en una frase muy común: menos samba y más trabajar.